Buenas tardes a todos. Yo soy Eduardo, reside tercer año de nefrología del Puerta de Hierro y os voy a presentar a mi compañera Irene García, que es resi también de mi hospital de segundo año y que va a presentar pues, el tema de este mes de los miércoles nefrológicos que se titula Alteraciones iónicas. Nada, ahora va a empezar Irene la presentación y si queréis dejamos las preguntas un poco para el final. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues la podéis hacer por el chat, por el micrófono o bueno, como queráis. Así que nada, dicho esto, pues cuando quieras, Irene, todo tuyo. Bueno, chicos, pues yo soy Irene, como hoy me ha presentado Edu, que soy reside segundo año del Hospital Puerta de Hierro. Voy a hablar un poquito sobre las principales alteraciones iónicas, centrándome un poco más en las más frecuentes, sobre todo sodio y potasio, que quizás son por las que más interconsulta el servicio de nefrología en la urgencia, y también unos apuntes pues, sobre magnesio, fósforo, un poquito el resto de alteraciones iónicas, sobre todo centrándome en tratamiento, la principal clínica que puede implicar. El... Ay, espera, que no me he cargado ahora. El primer ion del que voy a empezar hablando es el sodio. Probablemente la hiponatremia es una de las alteraciones iónicas más frecuentes en pacientes ingresados. Hay multitud de causas que pueden generar una hiponatremia y por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces, aquí a la derecha está toda la gráfica de todas las cosas que tenemos que ir pensando. Lo primero es ver que la hiponatremia sea una hiponatremia verdadera, y para ello tenemos que fijarnos en cómo se encuentra la osmolaridad plasmática, y una vez confirmada una hiponatremia verdadera, fijarnos en cómo se encuentra el volumen extracelular del paciente. Hay situaciones en las que podemos tener un volumen extracelular normal, es decir, un paciente que no está sobrecargado de volumen, que no está edematoso, tampoco está deplecionado, es un paciente estable, pero con una hiponatremia. Y lo primero que solemos pensar en estos casos suele ser pues, un SIADH, pero el SIADH es un diagnóstico de exclusión. Entonces, antes de pensar que sea un SIADH, tenemos que descartar que no tenga un hipotiroidismo, una insuficiencia suprarrenal que esté justificando esa hiponatremia y toda la sintomatología derivada de la hiponatremia que va a tener el paciente. Para diagnosticar un SIADH, pues tenemos que encontrarnos ante un paciente con una excreción de sodio en orina normal, un paciente sin edemas y un paciente que haya estado también con aportes de sodio oral en cantidades normales, que no se le hayan estado dando aportes de sodio y que tampoco haya estado en tratamiento con diurético, porque eso nos falsearía el sodio en orina. Causas de SIADH pues pueden ser muy variadas. Pacientes que ingresan, pues que se les opera, se les hace una cirugía, que se encuentran nauseosos, con mucho dolor, pacientes con patología pulmonar, ventilación mecánica, etcétera. Son muchas situaciones que son muy frecuentes en los hospitales y que podemos ver secreciones inadecuadas de ADH en contexto de estas patologías y, por tanto, muchas hiponatremias secundarias a ello. Otras situaciones que también pueden provocar hiponatremia son la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver pacientes que sí que van a estar edematosos, que van a estar muy sobrecargados de volumen, y sobre todo fijándonos, muy importante, el sodio en orina. Un sodio en orina bajo en un paciente edematoso va a orientar sobre todo a situaciones de descompensación de ICC, cirrosis hepática y síndromes nefróticos. Sin embargo, por otro lado, también podemos tener, por el contrario, pacientes muy deplecionados. Entonces, el uso de diuréticos, especialmente las tiacidas, son los diuréticos que más se asocian con hiponatremias, y luego también pérdidas extrarrenales. Muy frecuente un paciente que viene a urgencias por una gastroenteritis y que además seguramente también haya estado tomando sus diuréticos o sus antihipertensivos habituales y se depleciona completamente y se queda hiponatrémico. Dentro de la sintomatología que nos puede ocasionar la hiponatremia, bueno, pues es sobre todo una clínica neurológica bastante inespecífica. Podemos tener paciente que esté más bradilálico, más bradipsíquico, alteraciones de la marcha, cefalea, un estado más confusional, pero todo muy inespecífico. Y sobre todo ahí tenemos la clasificación de la hiponatremia en función de las cifras, pues leve, moderada o grave, pero lo importante que yo quiero destacar sobre todo es que, más que las cifras en sí mismas, que obviamente orientan a gravedad, un sodio por debajo de 120 va a ser grave, pero sobre todo que la rapidez de la instauración de la hiponatremia es lo que también va a determinar la gravedad de esta. Entonces, un paciente puede estar con 145 de sodio y de golpe pasar a 135, y aunque nos sigamos encontrando como en los límites de la normalidad del sodio, el paciente puede desarrollar clínica igualmente.
Dentro del tratamiento, bueno, aquí he puesto los dos algoritmos de tratamiento para una hiponatremia aguda, sintomática, severa, y por otro lado para una crónica, un paciente con una hiponatremia ya establecida de más de 48 horas de evolución y que no le genera síntomas porque se ha como acostumbrado, por así decirlo, a esa hiponatremia. Siempre que veamos un paciente con síntomas de hiponatremia o con una hiponatremia grave por debajo de 125 es criterio de iniciar bomba de hipertónico. Una vez iniciemos la bomba de hipertónico hay que irla ajustando en función de unos controles muy estrictos que hay que ir haciendo al principio cada 2 horas, y una vez que estemos alcanzando rangos de seguridad, pues ya podemos ir espaciando los controles pues cada 4 o 6 horas. En situaciones de hiponatremia más crónica, más asintomática, pues podemos realizar solo restricción hídrica y aumentar aportes de sal con las comidas, o aportar papelillos de sal con las comidas, y en caso de que no estemos respondiendo, pues ya tenemos otras terapias como por ejemplo el tolvaptan. Es un fármaco, es un acuarético, induce la pérdida de agua libre sin pérdidas de sodio. Cuando lo iniciamos en el manejo de una hiponatremia, siempre el paciente tiene que estar hospitalizado para controlar bien que no generemos una hipernatremia secundaria a una pérdida masiva de agua. Y sobre todo son tratamientos que quedan, por ejemplo, en SIADH muy refractarios a hacer restricción y hacer aportes de sal y a tratamiento de la causa subyacente. Pues en esas situaciones sí que nos plantearíamos tolvaptan, y luego hay otras opciones como por ejemplo la urea en pacientes con función renal normal. En situaciones en las que, por lo que sea, que esto es difícil de controlar a veces, la corrección de la hiponatremia, a veces, pues aunque nosotros estemos haciendo bien el seguimiento analítico y ajustando bien la bomba, puede pasar, y es una cosa que a veces es muy difícil de controlar, que el sodio se dispare demasiado rápido. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es aplicar medidas frenadoras, que es principalmente uso de sueros hipotónicos para revertir la hipernatremia. Entonces, el principal riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una corrección del sodio es que una hiponatremia que se corrige muy rápido y que sube más de 10 miliequivalentes en 24 horas puede asociar clínica neurológica, que es una desmielinización osmótica. Entonces, por tanto, es crucial hacer controles estrictos e intentar controlar las bombas de la forma más fina posible para evitar que esto suceda, aunque como ya digo, hay veces que, bueno, pues puede pasar que se descontrole un poco. Respecto a la hipernatremia, pues de nuevo, igual que la hiponatremia, puede haber una instauración más aguda. Podemos tener hipernatremias más crónicas y hipernatremias severas a partir de 160 de sodio, donde ya comienza a aparecer focalidad neurológica y podemos llegar incluso a padecer una hemorragia cerebral. Pero también la clínica neurológica es bastante inespecífica. A su vez, también, igual que la hiponatremia, podemos tener una volemia baja, una volemia normal o elevada. En casos de volemia baja, lo que nos está transmitiendo es que el sodio total del paciente esté bajo a pesar de tener una hipernatremia. Y esto lo único que traduce es que este paciente está perdiendo más agua que sodio. Estará perdiendo también sodio seguramente, pero en proporción pierde más agua que sodio. Por tanto, desarrolla una hipernatremia. Y esto es muy frecuente con el uso de determinado tipo de diuréticos, por ejemplo la furosemida, que por alteración del metabolismo contracorriente a nivel de la sal de Henle genera una pérdida mayor de agua que de sodio, y puede asociarse a hipernatremia en algunos casos. También pérdidas digestivas. En casos de volemia normal, pues tenemos la diabetes insípida. Es un cuadro clínico completamente opuesto al SIADH. Un paciente con diabetes insípida, esta se clasifica en central o nefrogénica. Una diabetes insípida central es un paciente que directamente no produce hormona antidiurética, y por tanto el tratamiento de esto va a ser siempre reponer con hormona antidiurética, con la desmopresina. Y luego tenemos las causas más nefrogénicas, que es que a pesar de tener hormona antidiurética, esta no es capaz de llevar a cabo sus efectos correctamente a nivel del riñón. Entonces se producen pérdidas de agua libre en ausencia de pérdida de sodio, con una osmolaridad en orina, como vemos ahí, por debajo de 700, orinas muy diluidas, sin embargo, una hipernatremia y bastante poliuria. En casos de volemia elevada, donde tengamos un sodio total elevado, esto es principalmente por un exceso de aportes de sodio o causas endógenas, como por ejemplo un hiperaldosteronismo o un síndrome de Cushing. En situaciones de hipovolemia, un paciente que esté deplecionado de volumen, aunque parezca paradójico, la reposición del sodio, en estos casos, bueno, el control del sodio se hace primero con suero salino fisiológico hasta
mantener al paciente estable y reponer la depleción de volumen, y luego cuando ya el paciente no tenga este problema, entonces ya pasaríamos a sueros hipotónicos, que el que más solemos utilizar sobre todo es el glucosado, que es el que más agua libre aporta. En situaciones de hipervolemia hay que forzar la eliminación de sodio, sobre todo uso de diuréticos, además de utilizar sueros hipotónicos, y en situación de normovolemia, como he explicado, sobre todo en situaciones de diabetes insípida, uso de desmopresina en caso de que sea una central, y en caso de que sea una nefrogénica, el uso de tiacida, que como he comentado al principio es uno de los diuréticos que más se asocia con pérdidas de sodio y más hiponatremia se asocia, entonces va a hacer un buen control en pacientes que tienen hipernatremia. Respecto al potasio, bueno, pues este es el segundo ion por el que seguramente también más interconsultan al servicio de nefrología en la urgencia. Los fracasos renales agudos asocian característicamente acidosis metabólica e hiperpotasemia. Podemos ver más una hipopotasemia en el contexto, pues, por ejemplo, de un paciente que tenga un fracaso renal, pues por pérdidas digestivas, una gastroenteritis muy severa, que pierde mucho potasio, mucho bicarbonato por la gastroenteritis, pero sobre todo es uno de los iones más interconsultados en la urgencia. Ambos son bastante mortales, potencialmente severos, sobre todo a nivel cardíaco. El riesgo de arritmias cardíacas mortales que se asocian a ellos son bastante importantes. Cuando tenemos una hiperpotasemia, lo primero que vamos a ver es la aparición de ondas tepicudas en el electrocardiograma y progresivamente, pues, prolongación del PR con QRS asanchado y finalmente, pues, arritmias, fibrilación ventricular. Y en casos de hipopotasemia, las alteraciones electrocardiográficas son más, pues, un aplanamiento de la onda T, al contrario de la onda T picuda de la hiperpotasemia, con aparición de onda U y depresión del ST. Lo más importante, empezando por la hiperpotasemia, en primer lugar es proteger el miocardio, y la manera de hacer esto es administrar gluconato cálcico. Después, lo que tendremos que hacer es intentar eliminar el exceso de potasio que está circulando por la sangre con el uso de beta-2 agonistas, glucosados con insulina y también bicarbonato, que lo que hacen es hacer una redistribución del potasio para reintroducirlo de nuevo en las células y evitar que siga circulando en sangre y pueda seguir generando todas las alteraciones en el corazón que hemos comentado. Y por último, hay que eliminar el potasio. Hay que forzar con furosemida, porque si el potasio no se elimina, aunque nosotros hayamos hecho una redistribución del potasio utilizando insulina, utilizando bicarbonato, luego el potasio va a volver a repuntar, va a volver a salir de la célula cuando retiremos esas medidas, y entonces vamos a volver a padecer una hiperpotasemia. Entonces tenemos que eliminar el potasio del organismo. Uno de los quelantes que mejor funcionan tanto en hiperpotasemia aguda como luego en mantenimiento en hiperpotasemia crónica es el Lokelma. El Lokelma es uno de los quelantes que más se utilizan actualmente. El Resin Calcio ha quedado un poco más desplazado porque tiene más efectos adversos, se tolera peor, genera estreñimiento. Entonces el Lokelma se puede iniciar, pues, a dosis de carga, a dosis elevadas, a las dosis plenas en el momento de una hiperpotasemia aguda, y luego hay muchos pacientes, sobre todo esto es muy frecuente en pacientes cardiópatas, que toman, pues, IECAS, sacubitril/valsartán, espironolactona, es decir, muchos fármacos que aumentan mucho el potasio, que también serán pacientes que de base también tengan cierto grado de deterioro de función renal, pacientes con síndrome cardiorrenal, etcétera, con mal manejo de potasio, pues luego como tratamiento crónico de esa hiperpotasemia también se puede mantener el Lokelma. En casos de hipopotasemia, siempre una hipopotasemia grave por debajo de 2,5 requiere tratamiento intravenoso por el riesgo potencial de hacer arritmias. Lo único que el potasio intravenoso irrita bastante, entonces hay que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, pues no superar las diluciones que vemos ahí de más de 30.000 equivalentes en el suero, y tampoco superar cierta velocidad de infusión de 20.000 equivalentes hora, y en caso de tener que hacer muchos aportes de potasio necesitaríamos, pues, una vía central. En caso de pacientes que tengan una hiperpotasemia leve moderada, o incluso también como complemento al tratamiento intravenoso en un paciente con una hiperpotasemia severa, aportaríamos tratamiento vía oral con potasión. Es el que más utilizamos, al menos en mi hospital. Es cierto que el Boica tiene algo más de potasio, pero el cloruro de potasio es el más estandarizado. Respecto a las alteraciones del calcio, sobre todo quiero destacar que es muy importante en pacientes cardiópatas, por las alteraciones cardiovasculares que implica y por las alteraciones que tiene los movimientos del calcio con muchos fármacos antiarrítmicos que pueden provocar arritmias bastante severas. La hipocalcemia asocia
aparte de tetania, que es la manifestación más clásica, a nivel cardiovascular, prolongación del QT y alteraciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, la hipercalcemia, por el contrario, en vez de prolongar QT, realiza acortamientos de QT, bloqueos de rama y mucho cuidado con pacientes que tomen digoxina porque aumenta la toxicidad por digoxina con todos los efectos adversos derivados de una intoxicación por digoxina. En el caso de una hipocalcemia, en pacientes que toleren vía oral leves, crónicas, pues siempre podemos reponer vía oral, mientras que en casos de, siempre que tengamos una alteración cardiovascular o cualquier síntoma de hipocalcemia, tendremos que iniciar tratamiento intravenoso. Aquí está escrita cómo sería una dosis inicial a pasar intravenosa y luego una dosis de mantenimiento en bomba, y una vez que hayamos conseguido pues, un rango de seguridad ya podemos dejar aportes intravenosos de gluconato cálcico y luego ya pasar a aportes orales cuando ya veamos que efectivamente la hipocalcemia está resuelta y el paciente puede empezar a tolerar. En situaciones de hipercalcemia, pues la hipercalcemia, sobre todo el manejo, va también muy orientado a la causa. Lógicamente, el manejo de una hipercalcemia siempre es hidratar, pero luego hay que fijarse un poco en cuál es el origen de esa hipercalcemia. Pues por ejemplo, muchas neoplasias que afecten a nivel óseo, pues tipo mieloma múltiple o determinados tipos de neoplasias con metástasis óseas, con mucha reabsorción ósea, que se libere mucho calcio a la sangre. Bueno, pues en este tipo de situaciones lo más importante es el uso de un bifosfonato, que suele ser de elección. El bifosfonato tarda un tiempo en empezar a hacer efecto, así que habrá que realizar medidas de soporte mientras tanto. El paciente deberá estar bien hidratado hasta entonces, incluso también se pueden utilizar corticoides hasta que el bifosfonato comience a hacer efecto, y el más potente en estos casos es el zoledronato. En situaciones de hiperparatiroidismo, pues la calcitonina suele ser de elección, que se puede administrar subcutánea o intramuscular, como veis ahí escrito. En situaciones de exceso de vitamina D, pues se suelen utilizar corticoides que suelen ser de elección, al principio intravenosos y luego podemos pasar a una pauta de mantenimiento de prednisona vía oral hasta que se resuelva el cuadro, y luego, por supuesto, la hemodiálisis siempre es una opción en casos de hipercalcemia muy severa que no esté respondiendo a las medidas. El magnesio. Bueno, el magnesio es otro de los iones muy importantes a tener en cuenta porque un magnesio que no esté correctamente corregido va a implicar hipocalcemias e hipopotasiemias que no van a responder al tratamiento optimizado a pesar de aplicar altas dosis de calcio y potasio a un paciente. Y si no mejoramos el magnesio, no vamos a mejorar nada de lo demás. La hipomagnesemia también se clasifica leve, moderada o grave, como veis ahí en la gráfica, y asocia síntomas pues, muy derivados de las alteraciones que implica. Si una hipomagnesemia severa implica una hipocalcemia y una hipopotasemia que no responde al tratamiento, pues vamos a ver muchas alteraciones cardiovasculares derivadas de esas alteraciones y muchas alteraciones neuromusculares derivadas también de la hipocalcemia y de la hipopotasemia. El tratamiento de reposición siempre, como en general, al igual que cualquier otra alteración iónica, cuando es leve en un paciente que tolera vía oral, siempre reposición por vía oral. Cuando tenemos que reponer intravenoso, pues podemos iniciar con una carga de sulfato de magnesio intravenoso, que aquí he dejado escrito a pasar en 15 minutos, pero se puede intentar pasar en 30 minutos. Nosotros en el hospital solemos dejar también 30 minutos porque el magnesio intravenoso, cuando se realiza una infusión rápida, tenemos que vigilar pues lo que he puesto aquí, ¿no? Vigilar la aparición de bloqueos AV, que no aparezca una hipotensión brusca o una bradicardia. Y luego podemos dejar una perfusión de mantenimiento durante 24 horas, realizando controles frecuentes para poder retirar ya los aportes IV y pasar a vía oral. Es muy frecuente ver hipomagnesemias en pérdidas digestivas. Es lo más frecuente, o pacientes que estén en tratamientos con quelantes de magnesio y que por lo que sea pues se hayan sobredosificado de esos fármacos y tengan un magnesio excesivamente disminuido en sangre. Entonces habrá que retirar estos fármacos y empezar a reponer. Con respecto a la hipermagnesemia, se suele ver asociada en el contexto de haber hecho un exceso de aportes, que es lo más frecuente cuando vemos una hipermagnesemia, es que la causa sea esta. Sintomatología asociada, pues a medida que vamos aumentando en cantidad de magnesio, pues vamos teniendo alteraciones más severas, desde ensanchamiento del QRS, prolongación del QT,
parálisis muscular y por último, pues una asistolia. Lo más importante cuando tenemos una hipermagnesemia que queremos corregir es hacer una correcta hidratación, principalmente con suero fisiológico y forzar con furosemida para eliminar el exceso de magnesio. Si es muy severa esa hipermagnesemia, podemos tratar con gluconato cálcico intravenoso, seguir haciendo controles y posteriormente mantener con fluidoterapia al paciente. Y por último voy a dar unos apuntes respecto al fósforo. Las alteraciones del fósforo, sobre todo la hipofosfatemia, la solemos ver pues, en pacientes que tengan una mala absorción intestinal, algunas tubulopatías, como por ejemplo el síndrome de Fanconi, el síndrome de fósforo o el uso de diuréticos, que es la causa más frecuente que puede inducir una hipofosfatemia, y también pues, una cosa muy típica que se suele ver en pacientes nefrológicos es un paciente que se encuentra hiperdializado, ¿no? Unos niveles de fósforo muy bajos prediálisis repetidamente en varias sesiones, pues indica que estamos realizando mucha diálisis, probablemente un paciente que pues, a lo mejor tenga una diálisis online con muchos volúmenes de reposición y probablemente estemos nosotros provocando esa hipofosfatemia y tendremos que ajustar la pauta de diálisis para evitarlo. De nuevo, sintomatología, igual que todas las alteraciones iónicas, pues un poco inespecífica a nivel neuromuscular y a nivel neurológico, pues una encefalopatía, parálisis de pares craneales, situaciones de hiperreflexia o parestesias, y otras muchas a nivel hematológico, como por ejemplo el aumento de la hemoglobina, de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con generación de reducción de oxígeno que se está aportando a los tejidos. El tratamiento es reponer con fosfato. Cuando lo aportamos por vía oral, pues de inicio al menos 2 gramos de fósforo al día, y en situaciones de que sea ya la clínica muy severa o las cifras de fósforo sean inferiores a 1, en ese caso pues tenemos que pasar con fosfato por vía intravenosa. ¿Qué complicaciones se asocian al fósforo IV? Pues inducir una hipocalcemia, una hipopotasemia, por tanto siempre tenemos que seguir haciendo controles cuando queramos vigilar cómo corregimos fósforo. También tendremos que ampliar en el resto de la analítica el resto de iones para vigilar que no estemos induciendo otras alteraciones iónicas que no queramos producir. Con respecto a la hiperfosfatemia, sobre todo se suele ver asociada en la enfermedad renal, es muy típico. Los pacientes desarrollan hiperfosforemia por una incapacidad para eliminar el fósforo a través de la orina. Y luego muchas neoplasias, sobre todo síndromes de lisis tumoral o situaciones de rhabdomiolisis, el uso de laxantes, por ejemplo, o pacientes que realizan episodios de hemólisis intravascular, pues son situaciones en las que también se puede generar una hiperfosforemia. La clínica, bueno, pues prolongación del QT, finalmente una parada cardíaca. A nivel del sistema nervioso central podemos llegar a tener cuadros de convulsiones, un paciente más letárgico, también cuadros de alteración neuromuscular que podrían recordar también a veces a una hipocalcemia, ¿no? Con aparición de tetania, y alteraciones gastrointestinales muy inespecíficas, tipo náuseas y vómitos. El tratamiento de una hiperfosfatemia es siempre forzar diuresis en la medida de lo posible, hidratar al paciente con fisio, bastante hidratación, incluso puede llegar a necesitar hasta 6 litros al día, y forzar para eliminar todo lo posible a través del riñón. La alcalinización de la orina con acetazolamida o con bicarbonato sódico oral también es una opción añadida para favorecer el control de los niveles de fósforo en sangre. Y por último, siempre la hemodiálisis, sobre todo pacientes en diálisis es muy frecuente que tengan niveles de fósforo elevados, sobre todo si no cumplen tratamiento con quelantes de fósforo, porque es cierto que son fármacos que pueden tolerarse peor a nivel gastrointestinal, y que sobre todo también sean no cumplidores de dieta baja en fósforo. Es bastante frecuente ver estos niveles de fósforo. Van a ser niveles de fósforo que en general suelen ser muy bien tolerados, pero bueno, siempre en estos pacientes, si vemos esos niveles, pues es dializarlos y solucionar el problema. En situaciones de una hiperfosfatemia crónica, pues bueno, sobre todo el tratamiento es control de la dieta y de la ingesta oral del fósforo de ese paciente y el uso de quelantes. Es cierto que, como he dicho, los quelantes son fármacos que se toleran peor, pero bueno, el uso de quelantes en pacientes en diálisis está bastante estandarizado, hay que insistir en el tratamiento. Normalmente uno de los que más se utilizan es el Sevelamer, que lo veis ahí escrito a dosis cuando queremos tratar, pues se puede administrar incluso hasta 8 horas. Y luego también tenemos algunos otros como el carbonato cálcico, el acetato cálcico, que también se pueden administrar cada 8 horas.
Y bueno, pues esto es un poquito el repaso que he hecho de las alteraciones iónicas más frecuentes. No sé si tendréis alguna pregunta. Pues muchas gracias, Irene. Que la verdad que ha estado genial. Nos deja todo clarísimo. Gracias. Si tenéis alguna duda, escribidla por el chat si queréis y yo se la comento a Irene. Yo por preguntar un poco, vamos, a ver qué opinas. Lo que el man hiperpotasemia aguda, ¿qué te parece? O sea, vamos, ¿crees que tiene efecto? O sea, que es útil usarlo en hiperpotasemia aguda, más en crónica, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo has Bueno, es usado? cierto que o sea, se puede utilizar en hiperpotasemia aguda a dosis o sea, lo pones a dosis de carga, a la dosis máxima que tú puedas administrar, pero lógicamente, o sea, no puede ser el único tratamiento en una hiperpotasemia aguda porque hasta que termine de hacer el efecto, tienes que intentar evitar las alteraciones cardíacas que te pueda generar esa hiperpotasemia, que lo más importante es quitar el potasio de la sangre lo más rápido posible y proteger miocardio, que para eso es gluconato cálcico, glucosado, insulina y bicarbonato, que es lo principal, y luego intentar forzar diuresis con furosemida para intentar eliminar todo lo posible el potasio en sangre. Lógicamente, si no responde, pues ya pasas una hemodiálisis, pero sí que puedes empezar el Lokelma a dosis de carga, a la dosis máxima en el momento de la hiperpotasemia aguda. Sí, yo creo que sí que te va a ayudar también, algo te va a ayudar también al control y luego ir manteniéndolo cuando ya empieces a retirar aportes de glucosa e insulina y empieces a retirar aportes de bicarbonato, ya puedes seguir manteniendo el Lokelma y hacer un control de hiperpotasemia ya más prolongado en el tiempo y ya plantearte si de cara al alta ese paciente tiene indicación de dejarle el tratamiento crónico con lo que más. Entonces yo creo que sí que tiene utilidad en la hiperpotasemia aguda. Yo creo que está bien utilizarlo añadido al resto de medidas y sobre todo luego de cara a tratamiento crónico, creo que está muy bien, sobre todo en pacientes que muchos tienen fármacos que suben potasio y que deben tener indicación de Lokelma de forma crónica. Entonces yo creo que sí que es buen fármaco para ambas situaciones. ¿Y notas que se haya dejado de usar el Resin calcio? ¿O Sí. se sigue usando? Sí, al menos en el hospital lo que yo he visto es que siempre viene un paciente a la urgencia con una hiperpotasemia grave y se pauta Lokelma y luego en tratamiento crónico, pues todos estos pacientes típicos cardiorrenales que tienen esplenolactona, sacubitril, valsartán, Yedca, tal, que tienen un montón de fármacos que suben potasio, todos tienen al final Lokelma. La verdad es que controla bastante bien el potasio y es que el resin calcio los pacientes lo cuentan como algo que se tolera fatal a nivel gastrointestinal, que genera muchísimo estreñimiento, entonces yo creo que el resin calcio ha quedado un poco desplazado por el Lokelma, la verdad. Mm. Muy bien. A ver, te preguntan aquí cómo valorar una hiponatremia en un paciente ingresado que tiene diuréticos en su prescripción. Que si suspendemos diuréticos para poder valorarla, o por ejemplo en el caso de sospecha del SIADH. Pues es muy difícil, porque efectivamente es bastante frecuente que cuando hay un paciente ingresado ves que en su hoja de medicación muchos toman furosemida o toman tiacida de base y tú sabes que ese sodio en orina no va a ser absolutamente nada valorable, entonces es muy difícil y habrá que guiarse por otras cosas, ver un poco cuál es el origen, o sea, por qué está ingresado, si es un paciente que ha ingresado por una descompensación de insuficiencia cardíaca, pues bueno, es cierto que sabes que aunque el sodio en orina no es valorable, pero ya sabes que la hiponatremia va a estar en contexto de la descompensación de insuficiencia cardíaca, igual que si ves un paciente pues, que sospechas un SIADH, allá está en tratamiento previo con diuréticos, vale, es cierto que no vas a poder valorar ese sodio en orina, pero vas a ver que el paciente cumplirá otros criterios, es decir, tendrá ausencia de otras cosas, no estará ni sobrecargado de volumen ni deplecionado, va a ser un paciente con una volemia normal, que no va a tener edemas, que va a estar bien de tensiones y que sobre todo investigando habrá una causa que esté justificando ese SIADH, pues un paciente, por ejemplo, ingresado por una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, pues ya tienes ahí algo pulmonar que te justifique que pueda encontrarse en una situación de SIADH, también que hayas descartado otras causas secundarias. Entonces, es verdad que el sodio en orina es una cosa que muchas veces es muy difícil de valorar por el hecho de que los pacientes toman diurético y vienen de casa tomando diurético y que a lo mejor en la urgencia le han estado forzando, incluso cuando tú quieres pedir una analítica de orina con unos sienes en orina, ves que es que el sodio en orina está alto y abres la hoja de medicación y ves que le han estado poniendo furosemida, tal.
y dices, bueno, pues este sodio en orina ya no es muy valorable. Es cierto que a lo mejor de entrada no es valorable, pero a medida que el paciente esté ingresado y deje de tener diuréticos, sí que podría empezar a valorarse ese sodio en orina, a ver si está como está después de haber retirado los diuréticos. Es algo que se podría hacer siempre y cuando se pueda realizar. Quiero decir, un paciente que ha ingresado con una descompensación de insuficiencia cardíaca y que hay que hacer una depleción de volumen porque está muy sobrecargado, pues quizá ese perfil de paciente no vas a poder quitar el diurético, pero probablemente un paciente que ingrese por una patología que no tenga nada que ver con algo de ese estilo y que veas que a lo mejor toma una furosemida puntual en casa, así que pues puedes retirarla unos días, volver a hacer un análisis de orina y ver efectivamente cómo se encuentra el sodio en orina. Muy bien, muchas gracias. Nada. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que concluimos. Muchas gracias, Irene, una vez más Nada. por la sesión que has dado y nada, nos vemos en la siguiente. Muy bien, pues muchas gracias, Edu. Venga, chao. Hasta luego.